Entrando en esta década que se caracterizó por el enorme espectro de géneros y subgéneros, podemos encontrar desde el típico ecchi sin sentido como One Plus Two Paradise, que se empeñaba en crear situaciones imposibles con resultados sexuales, hasta encontrar violencia sin sentido, como es el caso de obras de Go Nagai como Violence Jack o incluso películas como Devilman. Pero si tuviera que destacar algo de estos géneros sería Orotsuki Doji 2, la matriz del demonio, pues no solamente era sexo y violencia sin sentido, también hacía alarde como pionero de la inserción de tentáculos, además de cosas de nazis y mucha violencia explícita. También ofrecía una historia medianamente estructurada, se convierte en una enorme matriz de géneros y tendencias que se reflejan en las siguientes obras. Idol Angel Yokoso Yoko es un anime de chicas mágicas y es muy bueno para iniciar esta década llena de espectáculo y de espectacularidad. En principio se hace muy atractivo, la estética es espléndida y las situaciones que se presentan a medida que avanza el anime le hacen una trama coherente, atractiva, entretenida. Al ser un anime de entretenimiento, con el transcurrir de los capítulos su fórmula le convierte en repetitivo y predecible. Características muy comunes de este género. La pregunta sería, ¿es un anime recomendable? Si eres fan y seguidor del género de chicas mágicas, pues sí, tienes que verlo. Record of Love Wars. Bueno, es grandioso ver un anime de leyenda épica, especialmente a principios de los 90. Como siempre, soportado con una gran mitología, con seres intrigantes, heroicos, élficos, mágicos y batallas que determinaban el destino de Lodos. El valor real de este anime fue abrir la puerta a este subgénero fantástico que más adelante se vería reflejado en joyas como Slayers o como Berserk. Lamentablemente es un anime que fue perdiendo valor. Claro, fue un boom y fue pionero, pero en la actualidad pierde valor porque hay animes que le hicieron demasiada sombra. Fuma no Koujiro. Es inevitable notar su enorme parecido con Saint Seiya y desde el arte visual de los personajes hasta la trama, pero era lógico, pertenecen al mismo autor. La diferencia fundamental con Saint Seiya es que relata unas guerras entre clanes shinobi por el control territorial, utilizando artes marciales, técnicas mágicas, parecido al argumento de Guerreros del Cosmo con poderes mágicos. Claro, estas sagas no logran acercarse al éxito de Saint Seiya. Son buenas ovas y se recomendarían si te gustara las sagas de guerreros mágicos y claro, el estilo visual de Masami Kurumada. Machine Hero Wataru 2. Es un hecho curioso que finalizando los 80 e iniciando los 90 se retomó en cierta forma el género super robot de chicos mágicos, puesto que la idea original del super robot en principio fue para un público más infantil. Esta serie marcó tendencia de lo que hubiese sido el Super Robot por allá en los 70. Fue la que dio paso o la que comenzó todo. Más adelante Sunrise utilizaría esta fórmula para Madoka Grandson, ya que como este anime fue un boom, un concepto hilarante muy acogedor, uno de esos animes de la infancia, la segunda temporada termina alcanzando su fórmula y proyectándolo como un anime de culto, haciendo una perfecta aliación entre mechas e inserción en mundos mágicos, un potente y colorido poder de animación e historias que tenían la virtud de sumergir al espectador con gran emoción, aventura, fantasía. Es un anime muy recomendable, pero es difícil encontrar una versión subtitulada en español. Night of Lamune 40. Con Machine e Yuden Wataru comenzó todo, pero este anime quería proyectarse mucho más allá, tratando de abarcar una enorme cantidad de tópicos que llevarían esta ramificación del género a niveles épicos en sus posteriores temporadas. Esta saga es capaz de mezclar tanto estilos de animación, la idea conceptual de Sunrise, el incluir mechas super deformed con una gran cantidad de argumentos reciclados y refinados de anime de leyenda épica, creando una seguidilla de increíbles sagas de aventura, comedia, fantasía y todo lo que se les ocurría por el camino. Habiendo recomendado Machine e Yuden Wataru 2, también tengo que recomendar este anime. Aunque Lamunes apenas comenzaba y Wataru se encontraba en su punto más alto, Lamunes llevaría a este género perdido a otro nivel. Hyato Ninden o Gato Samurai. Ahora imagínense cambiar de chicas mágicas por necos samurai que venden pizza de día y combaten el crimen de noche. Es difícil diferenciar si son mechas deformed, cyborgs, mechas orgánicas, en fin, hay que tomarlo con humor. Esta serie te hace amar los 90, con una comedia muy particular, haciendo referencia a los trajes de batalla y narrativa tonta de serie de superhéroes. Tienden a un humor algo picante y se burlan de sí mismos. Esto le da un aire fresco y netamente de entretenimiento. Es una locura divertida, una perfecta mezcla que mantiene ese tono caricaturesco muy particular. Es una serie muy recomendada que se ha valorizado al pasar el tiempo.
Los Mummies, de manera acertada, combinan la animación y el estilo visual con una narrativa consecuente y ordenada para crear un ambiente propio, historias de aventura fantásticas, haciendo una fórmula muy llamativa, agradable, con un anime de humor y aventura infantil. Eso hace que sea un anime digerible, entretenido. El diseño de los personajes resulta ser kawaii, pero al mismo tiempo algunos personajes tienen algunas facciones aterradoras. Los efectos de sonido más ese aire de inocencia le hacen una serie melancólica que te recuerda a una época muy valiosa. Es un anime muy recomendado. Además, si te gusta este particular sentido del humor. Chibi Maruko-chan. Estamos en los 90 y Chibi Maruko-chan no puede faltar. La animación es simplista, básica, ofreciendo una trama de humor ligera y suave, basándose en hechos cotidianos, perfeccionando una fórmula sutil, acogedora y brillante, impulsando la comedia de situación, acompañado de una oportuna narrativa, un clásico inmortal que todavía se sigue transmitiendo. La recomendación puede ser ambigua, ya que es un anime de humor exquisito, por lo tanto no es para todo el mundo. Además, es muy difícil encontrar una versión subtitulada, aunque sí hay varias versiones subtituladas al inglés. Es una de las series más largas de la historia, todo un clásico del entretenimiento. Papá Piernas Largas. Quizás se pregunten por el nombre. Se origina debido a la distorsión de luz y sombras, alterando la percepción de la protagonista, retomando una costumbre de la industria anime de darle vida a historias de escritores occidentales, habiendo una lista larga. Es una serie inspiradora que te puede hacer suspirar. La protagonista es casi como una mezcla entre Ana de las Cejas Verdes y Pippi Medias Largas. A diferencia de Ana, Candice, Anibel, etc., deja el excesivo drama de un lado en favor de ofrecer una historia que raya con la belleza y la perfección. Además, la construcción y adaptación de los personajes es de lo más adecuado, permitiendo el desarrollo de la historia siguiendo las pistas tras la identidad secreta de Papá Piernas Largas. Es una serie muy recomendada, ya que deja a medio camino a sus antecesoras, posicionándose en la cúspide y obteniendo cada vez más valor a través de los años. Night-Chin, una única ova que se convierte en una obra sublime de animación. Los efectos lo suficientemente sólida para salir del temario de los 80 y alejarse de la tendencia estética de los 90, partiendo de un tema común en función de un adolescente, pero la acertada introducción de bandas sonoras, juego de luces, el ambiente convergiendo en varios estilos de animación, proyectándola como una obra única, sabiendo cómo y cuándo pintar degradados oscuros para reflejar perfectamente la vida nocturna en una cosmopolita, sumando realismo para crear una historia con estilos opacos y translúcidos, intentando implantar su propia versión de realidad con un resultado único. Básicamente esta obra es súper recomendada. Nadia, un anime que perfectamente describe las fórmulas de la industria del entretenimiento, presentando una historia alejada de los clichés orientales con el objeto de contar una historia de aventura que roza con la inspiración, encaminados por viajes de aventuras para descubrir el origen de Nadia. Más adelante dejan de un lado las fórmulas de aventura infantil para darle más peso y realismo en función de los sentimientos de los personajes. Por momentos se vuelve oscura, tendencia casi maldita de Gainax y Hideki Anno, incluyendo una historia mitológica más adelante, a punto de salirse de control, demostrando ser un anime con mucho potencial, una de las series más entrañables para los japoneses, una de las insignias de Gainax Studio y lógicamente una super recomendación. Bueno, también hubo una gran cantidad de películas y ya en un principio les había hablado de algunas y les voy a dejar las más recomendables. Lupin Hemingway Papers. Como era de esperarse, es una película muy entretenida. En esta ocasión todos los protagonistas por diferentes razones convergen en un mismo punto, obligados de alguna u otra manera a encontrar los manuscritos de Hemingway, que son la guía para llegar a un misterioso tesoro, el cual es buscado por muchas facciones, tanto militares, dictadores, mercenarios, etc. Todos estos ingredientes para hacer una fórmula de humor, teniendo como resultado una película muy entretenida. Un viento llamado amnesia. El argumento comienza con un hecho misterioso que ha causado que la humanidad pierda sus recuerdos. Volcan al protagonista a un viaje en búsqueda de respuestas, abriendo la puerta a historias inverosímiles extrañas. En cierta forma tiene un aire muy similar a los viajes de Kino, pero con una sombra más apocalíptica, enfocados en el fin de la civilización. Like the Clouds, Like the Wind. Definitivamente es una historia refrescante, diferente, distensionante, que te ayudará a escapar de la realidad y de los típicos géneros anime. En un principio se llegó a creer que la película era del estudio Ghibli,
pero le pertenece a Pierrot, narrando de una forma agradable entornos que llevarían a encontrarse a los personajes esporádicamente y lo vuelven a hacer una y otra vez alrededor de la trama y el desenlace de forma muy natural y como siempre teniendo una estupenda narrativa, una gran película que nos abre un nuevo panorama para ver esta década de una forma diferente.